¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Castro y hoy nuevamente estamos en un episodio del anecdotario Bandero. No le llamo como podcast porque siento yo que es más como que un poquito más formal dependiendo del contexto, ¿no? Claro. Y tenemos a un amigo, compañero, ex bandero, ¿verdad? Ex bandero. Ex bandero. Muchos lo conocen por un apodo, que ahorita van a saber cuál es, sí. Pero vamos a decir que es el maestro, porque es maestro del CETIS Universidad. Actualmente es egresado del Tecnológico, claro sí, con la carrera de Ingeniería Electromecánica. Ingeniería Electromecánica. Fue bandero por ahí en el Politécnico, fue bandero también en el Tecnológico de... A ver, profe, mueve aquí las manos. Vamos a ver aquí el movimiento para que se aprenda la luz. Sí, es que ahorita voy a encargar a alguien para que se mueva. Si ahorita editamos esa parte. Fue bandero también del Tecnológico y fue bandero de la banda de guerra Linces Oro. Linces Oro. Es correcto. Pues bienvenido. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación. No, pues primero que nada felicitarte por el tema de los podcasts. Es muy buena información. Está difundiendo ahora sí que las experiencias, ¿no? de muchos compañeros. Y pues gracias por la invitación. Eso al contrario. Pues este espacio es de ustedes y considero que la información y la experiencia que ustedes han vivido creo que puede enriquecer incluso a las nuevas generaciones. Claro. Los contextos son diferentes, los tiempos son diferentes. Sí. Y que también yo creo que eres un ejemplo del bandero que hoy es profesionista y que pues esta disciplina sirve. Sí, de hecho creo que te da muchas bases el pertenecer a una banda de guerra, a una disciplina que conlleva tener pues sí, seguimiento de procesos, ¿no? Porque empiezas desde una forma sin saber nada y llegas a niveles donde llegas a competir, llegas a ser amigos, llegas a ser prácticamente un ejemplo, ¿no? Para otras generaciones que están atrasito de ti, porque a veces nos toca enseñar también al que está atrás de. Así es. Entonces, pues es algo que te va formando la banda de guerra y que creo que para mí, para muchas personas, nos ha ayudado mucho para lo que hoy día somos, ¿no? Básicamente la profesión que tenemos, el trabajo que tenemos o lo que estamos desempeñando actualmente. Creo que los que hemos pertenecido y siguen perteneciendo a la banda de guerra llevan eso. O sea, prácticamente lo llevan y es algo que ponemos el día al día como ejemplo también, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a agradecerle nuevamente. Si ven que de repente se apaga la luz, es que tenemos un sensor aquí que no contábamos con él, que se apaga la luz, pero no pasa nada. De repente vamos a editar ahí las luces. José Manuel, cuéntenos un poco de usted. Sí. Ahí estuvimos hablando tras de cámara de dónde es usted, dónde son sus papás, pero pues vamos a conocerlo en un sentido más personal. ¿Dónde inició sus estudios? Leve. ¿Y quién es hoy ahora? Bueno, pues actualmente, pues como comentabas, ¿no? Tenemos ciertas funciones de maestros, trabajamos también, tenemos una función en el campo laboral, desempeñando pues nuestra carrera, ¿no? Pero pues ¿cómo empiezo en todo este tema de la historia de las bandas de guerra? Pues bueno, para empezar, corría el año del 2023. No, 2003. 2003 empezamos con esta historia, ¿no? Pero tras de cámaras platicamos un poquito sobre el tema del origen también, de dónde surge todo esto. Empiezo en el Politécnico en el 2003. Ahora sí que creo que como muchos, ¿no? Con una función de ver algo extracurricular. Entonces, de los ejercicios te entregan una hojita y qué es lo que quieres hacer de extracurricular. Entonces, muchas de las opciones que te ponen, pues es baile folclórico, algunos temas de ajedrez o actividades orientadas a ese tipo de ejercicios y pues viene banda de guerra, ¿no? Entonces, ahí inicia el tema de mi historia. Te comentaba que mi última opción era banda de guerra. Esa fue mi última opción y curiosamente fue la primera, ¿no? Que me platicabas tras de cámaras que fue en la preparatoria Politécnico. En el Politécnico Insurgentes. ¿Quién era tu instructor? ¿Quién? En ese entonces estaba a cargo Marcos Castillo. Me tocó ver también a Javier Medina, que iba de repente, pues son compadres. Así es. Son compadres, iba por ahí, también se acercaba. Te decía que los primeros ensayos que teníamos en el Politécnico en ese entonces, pues
pues no había nada de árboles, nos ponían ahí por estar la Plaza China, Ajá. nos ponían ahí en el sol, en un alto. Okay. Ahí estábamos formados arriba de la banqueta. Okay. Pasaban los carros, nos veían. Me acuerdo que nosotros ensayando y en firmes. Sí. Ahí en el sol, sudando. Y todavía, yo creo que, bueno, mi papá vive por esa zona. Sí. Y me ha tocado pasar, bueno, el Politécnico del cual está hablando nuestro amigo José, ese que está por Insurgentes. Por Insurgentes. Entonces está en la Plaza China. Está un poquito oculto el Politécnico. Ajá, ahí está un poquito oculto, sí. Pero ahí está la preparatoria. Y los alumnos, bueno, todavía me ha tocado, le estamos haciendo difusión al Politécnico. No, pues un saludo para la gente del Politécnico. Claro que sí, al profesor Pila. Sí, Pila por allá. Al instructor Marcos también. Sí. Me tocó, todavía me ha tocado en ocasiones los alumnos que practican banda de guerra sobre el camellón, ¿no? Claro, de hecho nos íbamos caminando, o sea, desde el Politécnico agarrábamos instrumentos. Te digo, la primera vez que yo tuve contacto con un instrumento fue con un tambor. Ajá. O sea, fue el primer instrumento que me mandaron, ¿sabes qué? Ve y agarra un instrumento. Okay. Agarra un instrumento y era prácticamente porque había 4 tambores nada más. Entonces, pues me tocó uno y fue el que agarré. Okay. Y ahí íbamos, portacajas. Nos enseñaron a poner el portacajas, lo básico, ¿no? Sí. Y ahí íbamos por la calle con nuestro instrumento. Casi, ¿qué te digo? Unos 400 metros, 300 metros, ¿no? Caminando. Y pues nos ponían ahí a hacer escoletos. Y así empecé. Oye, pero está interesante porque, bueno, si te podrías desanimar. Sí, era un tema. Te podrías desanimar porque si no tenemos dónde ensayar, nos estamos ensayando en medio de la calle ahí, con el riesgo, pero entró el interés, llegó el interés. Llegó el interés. Te decía un poquito antes, tras de cámaras, que yo tenía mucho interés en la música. Ajá. De hecho, tenía pues, mucha práctica con el tema de música, con guitarra, teclado. Ajá. Y un poco la batería. ¿Conoces aparte del sentido? Conozco el sentido de la música, leer lo que es la parte de notas y esa parte, ¿no? Entonces, no era el experto, pero tenía el conocimiento. Entonces, mucho de la parte de la banda también pues, está ligado con mi pues, conocimiento y también por el querer tener participación en la música, ¿no? Uh-huh. Y ya viendo un poquito más profundo después del tema de que, bueno, es música militar, hay temas ahí que se pueden familiarizar con el tema de la música, se empatan, ¿no? Ya había un conocimiento previo musical. Nada más que el tema de marchar, el tema de estar firmes, el tema de estar en el sol, el tema de no moverte. De la rigidez. De la disciplina, es algo que le empieza a agarrar cariño. Okay. O sea, le empecé a agarrar un cariño, le empecé a agarrar pues, un buen sabor ahí, bueno de boca. O sea, prácticamente pudimos aprender la básica, lo que primero te enseña, paso redoblado, bandera. Los primeros toques que podemos aprender, pues empezaron a salir, ¿no? Sí. ¿Qué tal, mis amigos? Mi nombre es Jesús Castro. Los invito a que chequen mi canal de YouTube y la página de Facebook e Instagram. Alianza de Instructores Facebook, Alianza de Instructores Instagram y Alianza de Instructores de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera en YouTube. Estamos subiendo los episodios de los anecdotarios banderos de los diferentes instructores de Tijuana, Baja California. Hay varios invitados también alumnos. Les pedimos de todo corazón que se suscriban, dejen su like, su comentario. Eso nos apoyaría demasiado a nosotros. Estamos trabajando con este nuevo proyecto. Nuevamente, mi nombre es Jesús Castro. Apóyanos y esto es Alianza de Instructores, el anecdotario bandera. La parte de la rigidez mencionaste que le va tomando cariño uno. Sí, fíjate que al principio es un poquito, pues, no es algo común que haga uno empieza en las bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que también me tocó ver a muchos compañeros. Ajá. Que ya no siguieron en la banda, o sea, era el curricular y se acabó, ¿no? Que entran 30, 50. Entran 30, 50 y a algunos pocos les gusta, a otros no les gusta, ¿no? Lo cumplen por ser el curricular. Okay. O sea, es un cumplimiento y se acabó, no hay una vocación después de eso, no hay un gusto. Entonces, creo que, bueno, siempre he dicho yo que primero tienes que agarrar el gusto. Okay. El gusto a los ejercicios de la banda. En este caso me refiero a los ejercicios porque pues mucho de eso conlleva que tengas que aguantar algunas cosas, ¿no? Sí. Tengas que aguantar. Entonces, al momento de ya cumplir eso, lo demás es aprender, seguir aprendiendo, ¿no? Okay. Entonces, esas primeras funciones de hacer las escoletas así, pues me llamaron mucho la atención. Participamos ahí,
Te comentaba. ¿Cuánto tiempo duraste en el Politécnico? Fueron 6 meses. 6 meses. 6 meses tuve muy poco tiempo, pero ese fue mi inicio, ¿no? Okay. En la parte de las bandas. Oye, José, y voy a hacer preguntas y vamos a volver después a lo que platicamos, pero es importante, creo yo, conocer no solo al bandero, sino también a la persona y a la persona que estuvo en una actividad extracurricular, como lo mencionas. Sí. Y lo hablábamos incluso fuera de cámaras y lo han comentado varios profesores que han estado, o banderos también que han estado en los episodios del anecdotario bandero, claro, que le pedimos que se suscriban y que dejen su like, su comentario. Ahí dejen su Pero like. como dice él, el compañero, el ingeniero, no es fácil. No. ¿Desde cuándo estábamos programados y hemos batallado? Pues no están para saberlo, yo para contarlo, pero estuvimos ahí un par de semanas. No es fácil, entonces dejen su comentario, su like, de verdad, suscríbanse. En realidad es un proyecto que ha gustado a las personas. Claro que sí. Y es un proyecto que pues comparte experiencias y anécdotas, ¿no? Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees, y le hice esa pregunta al invitado también anterior, claro, ¿tú crees que la actividad de banda de guerra forja a esas personas con los valores que se necesitan como en un profesionista el que eres hoy? Creo que sí es una parte, influye mucho. ¿Influye mucho? Influye mucho porque el tema de, primeramente, trabajar en equipo. Ok. Esa es una parte muy importante. No trabajas solo, trabajas en un equipo. Y hoy en día muchos de los trabajos, y te enseñan desde la escuela, y te enseñan desde disciplinas deportivas y todo, el trabajo en equipo, ¿sí? Y eso te forja mucho a que puedas convivir con otras personas, que desarrolles tu trabajo. Y la parte de la banda de guerra creo que te deja mucho el tema de la disciplina en cuanto a llevar ciertas funciones, ¿no? A cabo. Ok. Entonces eso hace que, bueno, también pues lo involucres con tu carrera profesional, porque tenemos que dejar en claro, la banda de guerra es una actividad extra, aparte hay una actividad profesional, que es básicamente el estudio, la preparación, pero también nos preparamos en la banda. ¿Sí? Entonces, son dos actividades que se suman prácticamente, ¿no? Cuando las llevamos dentro del periodo estudiantil. Ok. ¿Por qué? Porque luego sigue la parte fuera de lo estudiantil, cuando ya uno trabaja y uno tiene sus funciones profesionales. Pero que también adoptamos ciertas conductas por ser parte de la banda, ¿no? Esa actividad te forja para que... Aunque ya no la practiquemos, aunque ya no la practiquemos, pero... hubo algo que quedó en nosotros. Siempre queda algo. ¿Qué crees que te haya forjado a ti en esa cuestión o qué crees que haya aportado para ti la banda de guerra? Pues el tema de llegar a alcanzar cosas, metas. Ok. O sea, es porque el iniciar con un tema de la banda donde empiezas a trabajar un toque, a trabajar una marcha o algo, es llegar a la meta de perfeccionarlo, de llegar a hacerlo lo mejor posible. Tu trabajo es donde ya lo aplicas también ahí, ¿no? Llegar a esas metas, llegar a esos objetivos profesionales donde vas desarrollando, pues ya sean proyectos, actividades, etcétera. Entonces, creo que eso te deja mucho el trabajo, el ir poco a poco trabajando y mejorando, ¿no? Uh-huh. Entonces, la banda así es progresivo. Vamos de menos, medio, hasta más, y llegamos a una casi perfección, ¿no? Ok, ¿crees que entonces que la banda de guerra o la escolta o actividad que conlleve pues trabajo grupal, disciplina, claro, es parte de lograr ese objetivo, ¿no? De ponerse esa meta y trabajarla, ¿no? Es correcto. Y eso lo vamos adaptando incluso como personas, ¿no? Sí, lo vamos llevando. En nuestras vidas personales. Sí, prácticamente lo vamos trabajando de esa manera. Y lo vamos adaptando, ¿no? Porque básicamente lo adaptamos a ese crecimiento que uno lleva en su carrera o a nivel profesional. Ok. ¿Estuviste 6 meses en el Politécnico? 6 meses en el Politécnico. Y ahí me platicabas, y en pláticas que teníamos atrás de cámaras, que estuviste en el Cebetis. No, estuvimos después del Politécnico. Ok. Sigue una buena historia, muy grande historia también. Ok. CETI 58. CETI 58. CETI 58. Que son ahorita los... Linces Oro, prácticamente, son Linces Oro. ¿Cómo se llamaban antes de...? Mira, 2004 más o menos estamos hablando. Ok. 2004 empezamos en CETI 58. Y aquí corroboramos lo que dice el profe Ventura. Claro, sí, ahí vamos a empatar la historia, ¿no? Prácticamente continúa la historia, ¿no? Donde empezamos en 2004, yo, pues,
Entro por ahí el segundo semestre, más o menos, y pues buscando un curricular que ya sabía cuál era, iba a ser banda de guerra, ¿no? Entonces yo sabía... el previo ahí. Yo ya conocía por voces, por comentarios de la banda del CETIS 58. Ok. Lo que yo había escuchado es de que no existe la banda del CETIS, que ellos tocan clarín, decían. Tocaban clarín. Entonces decían mucho en la banda donde estaba el Politécnico. Entonces yo cuando ya escucho mucho de eso, ya en la escuela ya tenía identificado lo que iba a ser el C58. Entonces, cuando entramos, pues busco quién era encargado de la banda y quién hacía las escoletas, y pues me dice el profesor Ventura. Pues bueno, voy a buscar al profesor Ventura, y resulta que ese día no estaba el profesor Ventura, estaban ensayando en el auditorio o fuera del auditorio. Los alumnos, que eran alumnos y algunos exalumnos ya. Ok. Pero ahí se llamaba Banda de Guerra C58. Todavía. Pero el logo, el logo de la escuela es lince. Es un lince, ¿no? Ok. Por eso era lince C58. Ok, como tal era un lince, pero no. Era un lince, era la mascota. No salía el nombre oro todavía. Todavía eso de oro sale después. Es una historia que viene después, ¿no? Entonces yo me integro, ahora sí que el primer día, ¿no? A la banda, donde empezamos nos permitieron hacer escoleta, empezamos ahí a integrarnos. ¿Qué instrumento tocas? Pues tambor, vamos por un tambor, y ahí empieza la historia de... ¿Quién estaba cuando llegas y buscas aventura? Fíjate. ¿Quién estaba enseñando? Porque mira, siempre hay alguien que... Sí, en ese entonces, si no me equivoco, estaba en Cajas, estaba Mikey de Miguel, estaba Tania Yerenias, estaba Paises Michel, estaba Cintia, una compañera que estuvo ahí mucho tiempo, salió de la escuela y pues prácticamente no se integró a la banda después, pero fue muy buena compañera ahí del tiempo. Era la que ya estaba de salida, ¿no? ¿Quién más estaba? En cornetas recuerdo que estaba Kennedy, estaba Luis Bernal, el famoso Bulubu. Sí, empezando con los apodos. Que es otra historia también muy interesante, ¿no? El Kennedy, el profesor de profesor de la UABC, ¿no? El profesor de la UABC, Kennedy estaba ahí. Y había otros compañeros. Estaba Sergio, que en paz descanse, el Pocaluz. Sergio Méndez. ¿Él fue alumno del CETIS? No fue alumno, fue compañero que se integra de la secundaria que tenía Ventura, la 30 y... No me acuerdo que 30 y 37, 30 y... Era 37. Pero iba y ensayaba ahí. Él iba y ensayaba, ¿sí? Él iba y ensayaba, no entre semana, pero iba los sábados y domingos que ensayaba. Curiosamente ensayábamos doble, o sea, era doble sesión. En ese entonces, los que recuerdo que estaban de la escuela eran ellos. Eran de la escuela, ¿no? Todavía algunos eran alumnos y ya estaban por salir, y yo era de los que prácticamente pues estábamos entrando o ya estábamos a la mitad, ¿sí? Pero íbamos ahí ya en ese tiempo entrando. Y pues bueno, me integro a la banda con muy poco conocimiento, la verdad, porque yo cuando los vi a ellos ya eran una banda. Ya era una banda, ya tocaban, ya más estructurado, ya yo veía un baqueteo ya muy firme, un baqueteo ya muy seguro, veía cornetas con notas ya altas. Efectivamente tocaban clarín, que era un instrumento que yo no conocía. Que escuchaban, que yo escuchaba. Sí, y te voy a decir, o sea, entonces, ¿qué es el clarín, no? Porque yo nomás veía corneta y tambor, ¿no? Entonces, ya, pues, veía una banda, sobre todo porque ya habían desfilado, ya tenían un tiempo trabajando con Ventura, ¿no? Que, pues, ya después, el fin de semana, me toca conocer a Ventura, en esa semana, pues ahí empieza la historia, ¿no? Con Lince Z58, ¿no? Sí. Es que si ustedes han checado los otros anecdotarios, los invitados que hemos tenido al instructor Buenaventura Flores del plantel Covach Nueva Tijuana actualmente y de algunas otras escuelas más, pero fue uno de los precursores o fundadores también de la banda de guerra Linces Oro. Sí, fue uno de los fundadores. Tengo entendido que antes estuvo... no me acuerdo si fue Uriel o... Uriel también mencionó por ahí. Él estuvo, creo que fue de los primeros. Uriel Méndez también dice que fue instructor ahí. De hecho, ahí tenemos un episodio también. Sí, de hecho, me acuerdo de la historia, creo que fue de los primeros. Después, Ventura, dime, corriges, Ventura, después, si me ves, 2001, por ahí. Te va a decir, hijo de... Me va a mandar ahí un mensaje, ¿no? Pero creo que por ahí, 2001,
2001, por ahí toma la banda él. Y pues ya tenía un trabajo de un tiempo con los alumnos, ¿no? Y pues bueno, iniciando ya con él en ese año, pues empiezo a conocer mucho más los temas de banda, ¿no? Empiezo a conocer toques, empiezo a conocer marchas reglamentarias. ¿La perspectiva cambia? Cambia bastante, sí. Cambia bastante por el tema de que se convierte más que un extracurricular. Wow, ya se convierte en una disciplina que le agarras un cariño. ¿Cuándo sentiste que conectaste con la actividad realmente? Porque todos tenemos ese momento. Sí, hay un momento. Yo creo que fue cuando entré a Z58. O sea, cuando ya empiezo yo a ver a la banda, a mí me impresionó mucho. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero llegar a tocar como ellos y hasta más. Porque yo siempre cuando entré y los vi, que quise crear esa parte de que yo quiero llegar a ser quien enseñe en ese momento, quien estaba enfrente. Siempre quise ese objetivo y creo que se logró, en su momento se logró. Mucho trabajo, fue mucho trabajo de dobletear sesiones, sí, de seguir prácticamente hasta fuera de la escoleta en la casa. Creo que fui de esos hijos enfadosos en la casa, estar tocando el tambor como con los vecinos también. Los regaños de los papás. Los regaños, sí. Ese fui yo prácticamente. Y ese era el objetivo, ¿no? O sea, ser esa persona que pudiera enseñar también, ¿no? Bueno. Entonces, desde ese entonces ya tenía mucho de la docencia, ya como que quería enseñar Ya traía ese querer hacer esa labor, ¿no? Ok. Entonces, te digo, se convierte en eso, pues prácticamente para mí ya no es un extracurricular, ya es algo que quiero hacer. De lleno. Conecté en ese momento porque ese era mi objetivo, mejorar y ser uno de los mejores en la actividad, ¿no? Básicamente. Okay. Miren, para que chequen ahí los que están viendo el video, José Manuel, pues él fue bandero a partir de la preparatoria, traía conocimientos de música por parte de la secundaria del cual estudió. Al principio nos comenta que fue un poco rígida la situación de la actividad. Sí, la verdad. Y posterior, es que todos tenemos ese momento, José. Sí. Cuando uno entra a la actividad de banda o escolta o una actividad, llámese deporte, cultura, pero hablando en este contexto, hay un momento que te enamoras de la actividad. Claro. Y hay un momento que te entregas y somos, porque también me pasó, el que está tocando con las cucharas en la casa, claro. El que está tocando con las baquetas de repente en el piso, está en el salón con las plumas, con los lápices. Y cuando menos piensas, ya estás bien empapado, ya estás bien metido en la actividad. Y aquí entra, yo creo que la parte que mencionan mucho, que es más que una actividad, ¿no? Es más que una actividad. De hecho, así lo vi y lo sigo viendo. Creo que es más que una actividad porque, digo, en ese momento cuando ya conectas mucho de tu tiempo, de tu tiempo que puede ser libre y lo puedes aplicar en muchas actividades recreativas, de entretenimiento, estás ahí. Sí. Y te pierdes de cumpleaños, te pierdes de fiestas, te pierdes de reuniones. ¿Por qué? Porque le dedicas el tiempo a esta actividad y creo muchos de los que me están viendo, igual creo que tú, te enamoras de la actividad. Sí. O sea, nace un amor por la actividad, el cual pues hace que pues ya no, tu tiempo ya no lo involucres en algo que a lo mejor antes era muy común para uno. ¿Sí? Que bien a lo mejor, bueno, en varios casos, a lo mejor si no hubiéramos estado en la banda, no sé qué hubiéramos sido en estos momentos, pero pues, gracias al destino también, pues también había actividades que no eran muy buenas y que preferimos irnos por esa actividad, ¿no? Sí, vamos a decir vagancia, como le decían, o otro tipo de cosas que no eran muy correctas. Sí. En la actualidad le llaman mucho, más en el área académica medio superior, le llaman mucho la formación integral de los alumnos. Es correcto. Igual algunas universidades han adoptado esta parte de la formación integral, que ahora se le da un poquito más de difusión y más de que los alumnos interactúen, socialicen, trabajen en equipo y pues ese es un ejemplo. Es un ejemplo, la José verdad. Manuel, tú eres un ejemplo de... No, y creo que muchos también que nos ven son ejemplos, a lo mejor están ahí detrás de la pantalla. Y que además ahorita están incluso ahorita en la actividad. Claro, están en actividad y eso, honestamente, yo lo aplaudo mucho porque
pues extraña, yo soy ex bandero, pero siempre cuando escucho una banda, la veo y todo, uno extraña la actividad, ¿no? Pero creo que hay cuestiones del tiempo que te van pues adaptando a que tengas que hacer otras actividades, ¿no? Claro que sí. Pero te digo, comentaban mucho la formación. Yo conocía muchos grupos, estaban los grupos de pentatlones, grupos que estaban orientados a lo militar y que hacían actividades y que en los desfiles deportivos, me acuerdo en la secundaria y los que uno va, pues veía las bandas y siempre son muy bien apreciadas, ¿no? Sí. O sea, es una parte que las personas aprecian mucho. ¿Por qué? Porque se involucran muchas cosas visiblemente, ¿no? La gallardía, las actividades disciplinarias, como los toques, todo eso, ¿no? Entonces, eso también creo que llama mucho la atención a mí cuando yo me integro a las bandas, el que te reconozcan, ¿no? Cuando hiciste alguna actividad y que te aplauden y que hacen actividades, te llena un poco de esa euforia, ¿no? Esa alegría, ¿no? Interna, ¿no? Entonces, mucho de eso también que... Y que además, José, bueno, en aquellos tiempos no existían las redes sociales. Es correcto, que ese es un tema. Entonces, en aquellos tiempos, cuando había un desfile, la gente lo apreciaba de otra manera, mucho, ¿no? Sí. En el sentido de que, pues, vamos a ver el desfile y a lo mejor ahorita está la parte de las redes sociales y hay más facilidades, ¿no? No fue el desfile, correcto, el concurso, está la grabación, pero siento que a lo mejor era un poquito más en la cuestión de apreciar. Realmente había como que ese impacto un poquito más. Sí, había un impacto mayor, ¿no? Y mucho, fíjate, yo lo veía mucho en gente mayor. Gente mayor apreciaban mucho y tenían mucho respeto. Sí. Y creo que en la actualidad algunas gentes, algunas personas le tienen mucho respeto a la banda, pero en ese entonces me acuerdo que yo veía un poquito más por la gente mayor, era ver lo mayor, lo mejor en el tema militar, ¿no? Entonces, sí veían los pelotones con orden cerrado, pero cuando venía la banda o cuando se veían a la banda era aplaudir, era toda esa parte, ¿no? En los desfiles que tocando el tema de los desfiles, pues aquí en Tijuana en muchas partes, bueno, aquí en Tijuana porque lo viví muchos desfiles, el tema de, primero apreciar las bandas, el tema de los piques, que lo han mencionado muchísimo. Que se hacía después de los desfiles. Que decía después de los desfiles, era pues algo característico y actualmente algunos todavía lo mantienen. Cuando yo llego a Tijuana y me toca desfilar con una banda de guerra, con un proyecto que teníamos en aquellos tiempos, que incluso estaba la banda de guerra Águilas. ¿Cómo no? Estaba surgiendo otras bandas de guerra, también la agrupación Amigos, estaba Cimarrones. A mí me tocó escuchar Lince Oro, cuando estaban los uniformados así de negro, con la polo. Una polo y pantalón negro, zapatos negros. Y en el Palacio Blanco, que ahorita ya no es el Palacio Blanco, ¿no? Ahí no en esa parte central del estacionamiento. Y no, pues era el Lince Oro, ¿me entiendes? Sí, fíjate, antes de Lince Oro desfilábamos de blanco, curiosamente. Teníamos un uniforme blanco con pantalón negro, éramos los meseros. Salíamos como meseros, ¿no? Prácticamente, pero salíamos de blanco con negro. Luego le variábamos el tema del negro y el blanco fueron colores, el color caqui fue un color característico también de linces. Cuando sale, o sea, cuando entro yo, digo, a Cetis, era Lince 58. Entonces, pasó 2004, pasó 2005. Esos 2 años fueron de mucha preparación, porque Ventura tenía una idea de poder formar una banda más estructurada para poder competir, básicamente. Entonces, dime. No, para allá íbamos. Entonces, estuviste en el CETI 58. ¿Hubo algún concurso del CETI 58? ¿Te tocaron los Interregeti? No me tocaron los Interregetis. ¿Has sabido de Interregeti? Sí, supe algunos de los concursos de Interregetis, pero fíjate, Interregetis ya fueron un poco después. Fíjate que... Ya fueron después, básicamente. Vamos a hacer difusión otra vez al sistema de Geti. No, adelante. Fíjate que el sistema de Geti, independientemente de qué plantel sea, yo estuve trabajando en un tiempo por ahí con un plantel. Las convocatorias, si te acuerdas, las convocatorias de Copa de 3 de Diana. Claro, ¿cómo no? Que eran exigentes. Sí. No, las convocatorias de los Interregeti, José, que tocas toque marchando tal. Que vas caminando cuarta sobre la marcha. Sí, de hecho, digo, me tocó ver las convocatorias, me tocó la etapa de los concursos estatales.
de ir a Mexicali, de estar yendo a Mexicali, de estar yendo a Rosarito. Casi Ensenada fue ya un poquito después, porque en ese entonces no había mucha difusión de Ensenada en bandas de guerra, pero surgió después y muy buenas bandas ahorita actualmente. ¿Te tocó concursar en preparatoria? Sí, cuando estábamos con el INSET 58 fuimos a aparecer, pero ya concursos fuera de lo de GETI, o sea, concursos organizados por... En ese entonces me acuerdo mucho de Artículo 2003, El Rápido, allá en Mexicali. Mexicali, sí. Me acuerdo mucho de... Patrocine. Pues era muy bueno. También fue concurso aquí, Baja California, algunas copas. De hecho, me tocó concursar en la primera Copa Baja California que hicieron ahí en la secundaria 1, ahí cerca de la Lázaro, a un ladito, en la Poli. Ese concurso fue, creo que el segundo o el primero, no recuerdo, pero yo estaba nerviosísimo. Estaba muy nervioso, éramos 4 bandas, era un Cecite Miguel Hidalgo, si no me acuerdo. Era un Cebeta de Ensenada. Era otra banda, no recuerdo qué banda era. Otra banda local y éramos los Linset 58. Éramos 4 bandas, un concurso muy pequeño. Se invitó, pero se hizo un concurso muy pequeño. ¿Qué tal la calidad de esas bandas en aquel tiempo? Para mí la impresión era la primera vez que yo vi una banda de Mexicali, Miguel Hidalgo, y fue una banda, iban de azul, su casco, levita, muy impresionante. Para mí fue muy impresionante ver esa banda y el toque, ¿no? ¿Estando en preparatoria? Estando en preparatoria, fue el segundo concurso con el 58 que salimos, me acuerdo si 10 y 10, 2 y 12, una banda grande. Sí. Y prácticamente ver la banda de Mexicali, pues me impresionó mucho por el estilo de toque. No me había tocado porque, te digo, y tú lo acabas de mencionar, entonces no había redes sociales, no podíamos ver a las bandas. Sí. O sea, no las vemos como ahora, ¿no? Pues entramos ya a YouTube, como ahorita nos están viendo, y entrábamos, no podíamos, no lo veíamos. Te estoy hablando de 2000, entre 2004 y 2005 ese concurso. Entonces, 2005 creo que sale YouTube, no vayan a reír en YouTube. Sale por ahí en ese año, creo que sale en la primera plataforma de YouTube. Entonces no teníamos, yo veo la banda y pues sí, efectivamente ese concurso gana primer lugar. Nosotros creo que quedamos en tercer lugar, pero ya veía un estilo de banda ya, la verdad, muy preparado. Después empezamos a salir a concursos. ¿Se percataron que había un poquito más arriba? Entonces? Más de nivel, exactamente. Sí. Lógicamente que ya habíamos sabido de participación de Mexicali fuera del estado. Sí, o sea, ya había habido bandas que ya habían... De hecho, Miguel Hidalgo ya había habido un concurso de 3 de Diana. Entonces, ya después, el objetivo era salir de Tijuana, prepararnos para poder alcanzar, o así que una preparación para poder competir a nivel nacional. Pero teníamos que, primeramente, pues competir a nivel estatal. Probablemente... y lo voy a decir porque muchos conocen la historia, también algunos ya veteranos conocen la historia del INSES. No fuimos esa banda que ganó primeros lugares, ¿no? Pero sí fuimos una banda muy unida prácticamente. Y en concursos, participamos en muchos concursos, pero en ese entonces teníamos esa preparación de estar unidos, ¿no? Había esa parte integral, ¿no? Entre ustedes. Sí. Me tocó ir a una exhibición precisamente a ese plantel, como en el 2000, ¿qué será? 2005, 2006. ¿Acetis? Creo que todavía andaba Fer, andaba Marina. De hecho, andabas tú. Yo por ahí andaba también. De hecho, hay una anécdota ahí en uno de esos eventos. Ahorita te la cuento. Muy buena. Hecho, el compañero, el amigo, José Manuel, muchos lo van a conocer como el apodo que tiene. Sí, díselo de una vez. No lo voy a querer decir. No, adelante. A él lo ubican mucho por el Canelo. El famosísimo Canelo, y fue... Te voy a contar cómo nació el apodo, ¿no? A ver. Primero que nada fue porque en ese entonces pues, nos empezamos a poner apodos de artículos. Porque pasa de todo. De todo, ¿no? Sí. Realmente empezamos, no me acuerdo con qué tipo de apodos, pero luego salieron productos Marinela. A ver si nos apoya Marinela ahí. Sí, claro. Nos puede patrocinar. De hecho, empezamos a ver los apodos y pues ahí, entre todos, ¿no? Ajá. Entre todos nos echábamos carrilla. Así que la banda... la carrilla sana, ¿no? Sí, una carrilla sana, no una carrilla que pues ahora le llaman bullying, ¿no? ¿Por qué Canelo? Porque me pusieron el Canelitas. ¿Por qué? Porque elegimos cada quien cómo los pusiera. Tú. Yo elegí tengo el color del cabello,
quiero decir y mencionar que todavía no estaba el peleador, el Canelo. Sí, okay, yo soy el original. Ya hay un Canelo. Ya hay un Canelo antes del Canelo, ¿no? Okay. Y luego por ahí nacieron el Bubulú. El Bubulú. El Suavicremas. ¿Y Pocaluz? El Pocaluz. ¿Ya era Pocaluz? Ya Pocaluz ya era. De hecho, pan descanse nuestro compañero, la verdad. Muy buen compañero en las bandas. La recuerdo muy bien, la verdad. Sí, yo también. Mucho compañerismo con Sergio. Muy entregado. Muy entregado. De hecho, puedo decir que de las personas que he visto entregadas en bandas de guerra ha sido él. Fíjate muy bien. Ahorita que mencionándolo y que dijiste también que era una banda de guerra muy unida, ¿sabes cuándo me di cuenta? En el sepelio precisamente de Sergio. Claro. En el sepelio de Sergio, sí. que Buenaventura juntó a sus integrantes del INSS. Y te voy a decir algo, faltamos muchos. Yo no estuve por cuestiones de viaje. Okay. Yo estuve en el trabajo, estaba en Ciudad de México. Cuando yo supe la De hecho, noticia. hay un video en la página de Alianza de Instructores. Sí. Me permití y le dije al profe que si me conectía. Claro. Hice un en vivo. No, sí, yo vi el video porque me lo mandaron y casi estaba la mayoría de los que lo conocimos, de los que convivimos con él. Faltamos varios todavía. Sí. Faltamos varios. Entre ellos mi hermano, yo. Mi hermano, creo que no pudo, estaba en Estados Unidos trabajando. Yo estaba en Ciudad de México. Y no pudimos algunos ir. O sea, de eso que tú viste, faltamos muchos. La verdad, faltamos muchos y no cabían. Ahí no cabían. Era demasiado. De hecho, hicieron honores en la secundaria en la cual trabajaba. También. Claro, sí. Demasiado. Sí. Y la verdad, honestamente, se lo merecía porque la función, toda su vida, hasta donde yo lo conocí y lo que sabía de él de antes, lo entregó a eso, a la actividad que él quería mucho y que amaba mucho, ¿no? Tocamos el tema porque fue un amigo muy conocido, fue un compañero integrante del INSS Oro y salió el tema por los apodos. Los apodos, porque pues le decíamos Pocaluz porque pues usted es morena y él era muy, la verdad, muy recibir lo que es el apodo. O sea, era de decirle el apodo, pero pues, ¿qué te digo? Así lo bautizamos. Un abrazo viejo hasta el cielo. La verdad que sí, así lo bautizamos y te digo, pues así empezamos a ponernos apodos, ¿no? O sea, por eso me acuerdo viendo el podcast de Ventura, que por ahí le mando saludos a Ventura. No te enojes a mí porque también por ahí va a tocar una historia. Okay. La vamos a recordar. Pero el tema de los apodos así nació, o sea, cada quien nos podíamos poner apodos porque pues era una carrilla muy sana, ¿no? Que teníamos. Pues. Sí. No era con un objetivo de herir, no era con un objetivo de malinterpretar, ¿no? El apodo, ¿no? Era muy sano. Y creo que eso formaba mucho el compañerismo, ¿no? El que también había un respeto. Claro. Siempre hubo una línea, siempre creo que en las agrupaciones, en el trabajo, hay una línea. Es parte de, ¿no? Conviven demasiado, hay mucho tiempo de convivencia. Sí. Llega un momento que se conoce más de lo normal, pues, porque hay demasiada entrega y demasiado trabajo en conjunto. Y precisamente, pues, es lo que hace la unión. Es lo que hace la unión, es correcto. O sea, te va forjando mucho con el trabajo de una persona que vas conociendo, que llegas a conocerla como casi un familiar, ¿no? Sí. O sea, como un familiar, o hasta más a veces, ¿no? Que la familia, porque estar comiendo, como tú dices, tanto tiempo, fines de semana, entre semana y la que sigue. Y luego, como decías hace rato, en esta actividad uno sacrifica muchos momentos familiares. Muchos. Que es cumpleaños de mamá, que es cumpleaños de, no sé, ¿no? De un tío, de ensayar. Voy a ensayar. Sí, yo me perdí carnes asadas, me perdí convivios familiares muy buenos. En realidad, pero no por hacer presunción ni presumir. Pero, o sea, míranos, somos personas que de verdad súper agradecidos con la actividad y creo yo que somos buenas personas, preparadas incluso, y pues todo conlleva algo, ¿no? Todo conlleva algo precisamente y es una actividad que a lo mejor muchos lo pueden ver muy riguroso como mencionábamos, o que, mira, ahí va el que va en la banda de guerra, el que lo vemos sufrir, el rarito, ¿no? Ahí van los de la banda, dice. Yo siempre les digo a mis alumnos y lo comparto, esa actividad me ayudó demasiado. Yo creo que si no hubiera estado en la banda de guerra, pues no sé qué hubiera sucedido, pero si a mí me sirvió, también te puede servir a ti. Es correcto, y creo que muchos no hubiéramos sido iguales, ¿no? Definitivamente no hubiéramos sido iguales. Definitivamente. Y creo que la actividad pues te da a conocer a muchas personas que ahorita... Voy a brincar un tema de los intertecnológicos.
que es un tema muy importante, una etapa muy, muy bonita después del Lince Oro que tuve, pero lo que forja ahorita el tema de los concursos, te digo, volviendo al tema de los concursos, fue aprender mucho de la competencia, porque creo que fuimos muchas bandas aquí localmente que teníamos un nivel interno de competencia, porque todavía no nos habíamos medido a bandas foráneas. O sea, no había visto yo a bandas foráneas hasta después del Nacional prácticamente, que ese fue ya después de los concursos que tuvimos en Mexicali, en Rosarito, varios desfiles, muchos desfiles, que de hecho hasta me tocó desfilar en la noche, nos tocó al Lince Oro una vez desfilar en la noche, en un evento del sindicato de trabajadores, lo invitaron invitan a la escuela, invitan a Aventura y lleva a la escuela, y nos dice en ese desfile, vamos a desfilar a las 8 de la noche. Así. Antes hacía un recorrido, no, en el CETI 58. Era un desfile que hacía el sindicato de trabajadores, se llamaba el sindicato de las antorchas, bueno, el desfile de las antorchas. Ahí en zona centro, de hecho, el mismo recorrido que se hacía los desfiles del 16 y del 20, ¿no? Entonces, cerraron calles, hubo un desfile muy especial por, no sé, era un aniversario que cumplía, no me acuerdo si el 20, 30 aniversario, cerraba el número, ¿no? Entonces, ya ves aniversarios grandes que hacen porque es 30, 50, 40 aniversario, ¿no? Entonces, nos invitaron y pues ahí íbamos con todo el grupo de antorchas. Íbamos nosotros, no íbamos con baquetas ni nada de eso, con antorchas, nada de eso, pero íbamos en la noche y yo jamás había desfilado en la noche. No habíamos tocado en la noche, pues era así, ensayábamos y todo, pero en la noche, y cuando fuimos al desfile, pues para mí era algo muy extraño, ¿no? De desfilar en la noche. Había desfilado en el día, lo normal que desfilamos, ¿no? Pero desfila en la noche y luego el recorrido un poco largo y de ser la única banda después de que vas viendo varias bandas y tenía toda la gente atrás, pues, el sindicato en ese momento pues hizo su labor, ¿no? De llevar sus antorchas y hacer no era nada de protesta, era una celebración que tenía el sindicato. Por parte del sindicato. Entonces nos invitaron para llevar la banda y la escolta, ¿no? ¿Desfilaron de noche entonces? Desfilamos de noche. Y curiosamente, pues ya ahí pues una experiencia muy, muy padre, ¿no? Porque yo me acuerdo, raro pero emocionado, ¿no? Porque son esos eventos que quedan grabados, ¿no? Sí, ¿no? Y entre, ¿qué te cuento? Pues muchas invitaciones a actos conmemorativos, a izamientos de bandera, toda la parte, creo yo, que es muy importante, ¿no? Siempre dominar, siempre trabajar en la parte de los actos, en este caso, conmemorativos, los actos de izamientos de bandera, cómo aprender a hacerlos, muy importante eso, aunque a veces a muchos me tocaba, ¿no? Que les aburría el tema de hacer un izamiento de bandera o algo, pero son actividades primarias, ¿no? Que tiene la banda de guerra, básicas, ¿no? Entonces, pues esas actividades muchísimas, y ahora sí que incontables, no me acuerdo cuántos, la verdad. Sí. Pero dentro de todo eso, creo que hubo un momento donde, dentro de las actividades, que eran esos ensayos de sábados y domingos, los objetivos era el concurso, ¿no? El concurso. O sea, ya veíamos ese tema del concurso. ¿Tú te acuerdas, bueno, en aquellos tiempos, al año, cuántas veces te tocaba competir? Nos tocaba, me acuerdo que... Te comento esto porque ahorita en la actualidad, José, o Canelo, ya dijimos la jugada, ahorita en la actualidad, yo creo que si no hay unos 8 concursos, 10 concursos al año, son demasiados. Ese era el detalle. Antes no había tantos concursos, que yo me acuerdo. Y estoy hablando nada más de Baja California. No, de Baja California. Yo sé que te pueden invitar ahorita a donde quiera, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa parte? De la parte de los concursos. Sí, que sean tan continuos. Pues mira, yo la verdad, a mí me hubiera encantado que fuera así antes. En aquellos tiempos. Pero te da mucho a que vayas demostrando con el equipo, con la banda como tal, que los vayas forjando más, ¿no? O sea, que vayan entrando a ese nivel de perder esa timidez, de perder el tema de la presencia de la gente, de las bandas que te estén viendo. Y que definitivamente es otro ritmo. Es otro ritmo y creo que vas preparándote más y vas acelerando un poco la preparación de los tambores, de los cornetas, del mismo guía, del mismo comandante. ¿Sabes? ¿No? Me viene ahorita a mi mente, dijo, ¿no? Ay, mi mente, dijo. Ay, mi mente. Me viene ahorita a mi mente, hablando de la música incluso,
que la música ha sido muy diversa ahorita y de repente, pues ahorita con las redes sociales sacan una canción, pega. Al menos del mes sacan otra y pega. Y también eso está pasando con la sociedad. Con la sociedad, es de correcto. hecho, con los concursos también, o sea, casi, yo creo que va a haber más concursos que meses, yo creo. Yo ahorita, fíjate que no es que sea, bueno, sí soy exbandero, pero estoy muy apegado a la información de las bandas todavía. Sí. O sea, me gusta estar viendo. Pues es que sigues o sea, sigo toda la parte de las redes sociales, sigo las bandas, me encanta ver los videos de las bandas, que esta banda nueva que ya salió, que ahorita le mando un saludo no los conozco bien a Lobos, que quedó campeón allá. Sí, felicidades. Un saludo, la verdad. Al instructor Ahora Carlitos. sí que pues poniendo el alto el nombre de Tijuana, Sí. y la verdad que muy buena banda, no la había visto yo. Que cuando te enteraste, dije, No, hombre, me aventé De hecho, yo estaba en Ciudad de México. ok. Estaba en Ciudad de México cuando fueron cuando estuvo la participación. Ajá. Estaba de trabajo y supe que iba a ser Calderón. Ok. Entonces yo estaba en Ciudad de México. Desafortunadamente no pude ir al evento porque yo estaba en Polanco y el evento creo que fue pues, más al centro de la ciudad. Sí. Y no pude por cuestiones de trabajo, pero me hubiera encantado ir a verlos. Escuchaba en la noche en el Hotel bandas así ensayando. No, hombre, una emoción. Pues, o sea, se siente muy padre cuando escuchas las bandas en el Monumento a la Revolución y pues distribuidos. Como en algún momento me tocó cuando fui a Tres de Diana y cuando fuimos ahí a Zacatecas y ese tipo de ensayos, ¿no? Por ahí, por todas las ciudades, ¿no? Pues dejando en alto Tijuana. No, qué bueno, la verdad, mucho gusto. Yo he visto que el nivel de las bandas actuales de Tijuana ha crecido bastante. Y creo que ha sido mucho por la preparación de los pioneros que han trabajado pues a banderos que ahorita ya son... pues que ya dirigen un grupo de bandas, ya dirigen una banda, y que han seguido esas instrucciones, ¿no? Y las han mejorado, ¿no? Sí, han mejorado, pues de una u otra manera aquellos instructores de la vieja escuela, que también han sido semilleros de varios integrantes. Creo que a muchos ya los entrevistaste también. Sí, también, y en la actualidad, pues también con la diversidad y las nuevas formas han perfeccionado muchas técnicas también. De hecho, el instructor de Lobos, hay un episodio aquí también de él, de la Negatoria de Bandero. Claro. Él es estudiante también de la UABC y creo que está estudiando una carrera, si no me equivoco, de psicopedagogía. Entonces, creo que viene esa ola también de instructores con un poco más de preparación académica. Claro. Y definitivamente te da un mejor panorama de las cosas. No, y que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y está bien. Está muy bien, la verdad. Anteriormente me acuerdo, volviendo a los tiempos que estábamos platicando, ¿no? Ya me siento tan viejito, pero no sé tan viejito. Volviendo a esos tiempos, digo, los concursos no eran tan recurrentes, pero sí había unos 2, 3 al año. Sí. El detalle era el tiempo que a veces algunos que ya estaban fuera de la escuela, que ya tenían una carrera o algo, también no había esa disposición de tiempo. Entonces, pues a lo mejor en un concurso no, pero en 2 sí participábamos, ¿no? Entonces había esa combinación y eso... A mí me hubiera gustado que hubiera habido más concursos para tener esa preparación que te digo, que ahorita creo que por el tiempo que se dan ahorita los concursos es muy bueno para las bandas. Sí. Hay mucha roce y competencia, sano. Sí. Es una competencia muy sana, prácticamente. Y te mantienes activo. Y te mantienes activo. Y que ahora el nivel de los concursos en interacción ha cambiado mucho. Demasiadísimo. Porque yo me acuerdo que antes llegábamos. Sí. Con el porte, hasta cuando entrábamos hasta la junta previa también. Entrábamos a la junta previa y pues todos serios ni nos veíamos. No, ahorita sí, totalmente. No nos saludábamos. Pues, en base a las redes sociales, ¿no? Sí, que se presta más a esa convivencia. Hicimos un experimento social, no experimento social. Estábamos en un concurso, no voy a mencionar el concurso. Le dije a mi hijo, párate en medio, le dije, el año pasado, párate en medio y toca paso rolado, te aseguro que el resto se va a acoplar. No, dijo, ¿cómo crees? Y de una alumna dijo, profe, yo voy, dijo. ¿Qué? La cajera, la niña, dijo, párate en medio y solita quiero que empiezas tú solita con paso rolado. Mira, se juntó uno de acá, otro, se hizo como una banda gigantesca estatal. Precisamente es eso. Es eso, que antes, te digo, no lo vivíamos así. Era muy competitivo. De hecho, te mirabas con coraje, o sea, ni con miedo hasta saludarte, o sea, ¿por qué? Porque
íbamos con otra programación, creo yo. No había tanta comunicación como ahorita existe por eso las redes sociales y todo eso. Sí. No nos conocíamos mucho, nos conocíamos en los concursos a veces. Sí. O sea, yo digo que ahorita, mejor muchos no me identifican, pero los de la vieja escuela que me vieron por ahí, me identifican como el Canelo, me vieron por ahí en algún concurso, algún desfile, del Linces Oro, me vieron por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no había tanta publicación, tanta difusión de información. Definitivamente. ¿No? Entonces, los concursos eran un poquito más competitivos cuando participábamos, pero después del concurso, todo bien. Todo bien. Todo bien. Sí. Había cada quien se regresaba a prepararse sus escuelas, ¿no? Sí. O fuera de la escuela, como participaba, ¿no? Sí. Y te digo, mucho de esa competencia con el tema de ver a otras bandas, me refiero a Mexicali, que fue como, para mí fue mi primera impresión ver bandas de Mexicali que ya habían salido, que ya tenían esa formación. ¿Por qué? Porque había muchos instructores allá que ya tenían preparación hasta con otras bandas. Sí. Entonces, ver a los Escites, a Xochimilco, a Cite con Puertas, ese estilo que tenían. Eran de las mejores bandas. Eran muy buenas bandas. Sí. Estaba una banda que, a lo mejor por ahí alguno se va a recordar, Humberto García, pues mismo UABC Mexicali, que para mí era una muy buena banda, la verdad, muy estética, una buena banda con mucha gallardía, que pues prácticamente tenía muy buena preparación por los maestros que estaban ahí o los instructores. No me acuerdo cómo se llama la instructora de escolta ya de Cali. La profesora está, se me va el nombre. Julia, sí, me tocó conocerla. Tenía muy bien preparada su escolta, una escolta muy buena, que también preparaba la banda. Yo apoyaba mucho a preparar la banda y tenían un orden cerrado muy estético, ¿no? Entonces ese nivel, pues lo veíamos acá nosotros. Y son los instructores que han perdurado. Han perdurado, o sea, y que han tenido ya una historia ya allá donde están. Un saludo para todos allá en Mexicali, pero han tenido muy buena historia y muy buenos instructores. Sí. Entonces nosotros veíamos esa preparación, yo en personal y muchos de los que estábamos integrantes del INSES, veíamos eso, ¿no? Y pues no quiero decir que eran nuestros rivales, pero sí eran nuestros bandas a vencer, ¿no? Queríamos vencer. Te voy a hacer una pregunta, pero ahorita voy a despedir a mis alumnos y después de que te haga la pregunta los despido, pero piensa en esto. En aquellos tiempos, ¿cuál era la banda de guerra que esa banda? Ya la tengo. Regreso, voy a despedir a mis alumnos, ¿eh? Okay. Para que te tomes un break. Si quieres ir al baño, como gustes. Voy a grabar nomás para volver al anecdotario, a las anécdotas, ¿no? Que ahorita que estaba con tu hijo, le digo que me acordé que el primer desfile que tuve con Linces fue de guión. Fíjate. ¿Por qué? Porque ya estaba, te estaba contando que ya había una banda, pues ya estaba en estructura. Entonces, yo quería salir en el desfile y le comenté a Ventura que pues, yo quería salir, pero no había espacio para meterme en caja. Aparte que no teníamos tantos materiales en ese entonces, porque después ya adquirió material Ventura. Entonces salí de guión, no había nadie que saliera de guión. Y pues yo me puse el portaguión, así. Así que había un guión ahí, no lo habían usado, porque no había guión. Nadie quería salir de guión. ¿Y saliste de guión? Y salí de guión el primer desfile que participé con Linces. 20 de noviembre, 16 de septiembre. Fue un 20. Fue un 20 de noviembre, el primerito salí de guión. Me acuerdo estar ahí formado ahí, en Los Piques. Ok. Fuimos a Los Piques, yo estaba a un ladito ahí, pues de los puntas, ¿no? Del punta, el cabo, caja y corneta, ¿no? Pues así, haciendo mis movimientos, no sabía muy bien, de hecho, mejor que esa vez me explicó un poquito Ventura. Muy pocas bandas, de hecho no presentaban guión en ese entonces en los desfiles, había poquitas, y éramos contados, ¿no? Entonces, pues sí, yo hice mi show, como dice por ahí, ¿no? Claro. Hice mis movimientos, seguro, ¿no? Y cada vez que entrábamos con tropa, vámonos tras. Órale. Recortaba, seguía, en descanso. Bajabas. Me aprendí los movimientos. Okay. Me los aprendí en unas 2 semanas más o menos. ¿Te acoplaste rápido? Me acoplé muy rápido porque, ya me gustaba mucho la actividad, pero yo quería estar de caja. Okay. Yo quería estar de caja, que de hecho, como digo, ese fue mi primer instrumento y el que más dominé. Porque también aprendí a tocar corneta. Estuve de comandante, que ahorita vamos a tocar ese tema. Sí. En la parte que, bueno, volviendo al tema. Al tema, es correcto, sí. Como dices, ¿cuál fue la banda de guerra? Uy, ¿cuál fue la banda de guerra? Que en tus tiempos, Linces Oro, en tus tiempos, no sé, tecnológicos. ¿Qué vas a darle? Dáselo.
No, pues tengo que cerrar aquí. Que en mis tiempos. En tus tiempos, ¿qué banda de guerra era Cuando el top así? El top, mira, cuando yo ya empecé a ver más bandas de guerra, pues ya empezamos a ver por ahí antes de ir al Nacional, yo ya escuchaba porque estaba en Lince, escuchaba de Lince Suevo, o en este caso con el profe Cubedo, que le mandamos sus saludos por ahí, al profesor Cubedo, a la UDO. La UDO fue una de las bandas que yo empecé a escuchar y empecé a saber de ella, y cuando la vi me impresionó mucho. La UDO, el baqueteo, la fuerza con la que tocaban los cornetas, esa era como la parte dije, ese es un objetivo a alcanzar, ¿no? ¿Cómo trabajan ellos? Adelantándome un poquito, cuando ya voy al Nacional y los veo en vivo, pues para mí fue lo más impresionante, ¿no? ¿De veras? Verlos, yo me acuerdo que nos mencionaba por ahí Ventura en el podcast que tuvo contigo, los bloques, nos tocaron bloques en ese entonces Nacional, y nos tocó el grupo de la muerte, como decía, nos tocaron ahí bandas muy fuertes, ¿no? Nos tocó La Normal de Sinaloa, nos tocó Bomberos de Celaya, si no me equivoco, nos tocó Linces, creo que también Linces, fueron UDO, también nos tocó, ellos participaron ya al último, nosotros nos tocó las primeras participaciones, entre el medio de las primeras, entonces con el nervio y todo, pues ya sabrás, ¿no? Que ahorita me estoy adelantando eso, pero hay muchas anécdotas ahí en ese Nacional, ¿no? En los Nacionales son muchas anécdotas, pero para mí creo que es una de las bandas que para mí impresionó. UDO. La UDO. La UDO de los Mochis. De los Mochis, okay. Con el profesor Cubedo. ¿Cómo fue su faceta como bandero cuando estuvo en el Instituto Tecnológico? Mira, creo que esa es una historia, la verdad, de una transición de conocimiento, porque yo ya venía de concursar los concursos de aquí. Después del Nacional de 3 de Diana, pues hubo mucha preparación antes de eso. Okay. Ensayamos casi toda la semana. De hecho, nunca supe, y eso es algo que por ahí dicen, que fuimos la primera banda en salir. No me acuerdo si una banda de aquí haya salido antes, pero a un Nacional de 3 de Diana creo que fuimos la primera. Como agrupación ya, el Lince 758. Todavía no éramos Linces Oro. Ahí sí quiero aclarar eso, y muchos por ahí lo van a mencionar. Porque el Linces Oro nace después de que ya salimos la mayoría del 758. Ya egresamos. Y ya éramos básicamente egresados. Es como surge el Linces Oro. De hecho, hubo una plática de cómo íbamos a ponernos, cuál era el nombre, porque ya no estábamos en 758, pero pertenecimos a la institución, ¿no? Entonces todavía teníamos que ahora, después de la institución que sigue, porque queríamos muchos todavía seguir tocando, seguir en la banda de guerra. Por eso, después de eso, con toda la euforia que teníamos de seguir tocando y seguir participando de los eventos que teníamos, nace el Linces Oro, pero en ese Linces Oro se integra de varias bandas que tenía Ventura. Ya como libre. Es donde conocemos a nuestro compañero Chavita. Ahí. Okay. Ahí se integra Marina de Municipal, se integra Felipe Nava, también fue parte de la banda. Se integran muchos personajes, no de todos me acuerdo el nombre, pero se integran varios ahí de otras bandas, y se integran muchos del CETI 116, del CECITE, se integran varios elementos, todos muy buenos. Así se conforma la banda de guerra. Así se conforma el Linces Oro. Empezamos a formarnos de las bandas y amigos, compañeros que teníamos. Y fueron de las primeras bandas que participaron en nacionales por decir. Es correcto, sí. En el concurso nacional del 2006 de 3 de Diana, salimos como CETI 58. ¿Y en qué estado fue? Fue en Monterrey. Okay. Fue en Monterrey, en Nuevo León. Después del Nacional, hubo una preparación, veníamos con muy buena preparación, con un fogueo de enfrentarnos contra otras bandas, que sabíamos... ¿Cómo fue ese retorno? Fíjate que pues teníamos ya un conocimiento de que había bandas con mucha preparación y que pues teníamos que seguir trabajando, eso era evidente, pero teníamos una alegría interna de que haber participado en un nacional, de haber conocido a bandas de ese tipo.
y te voy a decir una anécdota prácticamente muy bonita. El día que fuimos a que nos reunimos todas las bandas, casi 68, 69 bandas, para mí era muy impresionante ver a todas las bandas reunidas en el Parque Fundidora, haciendo honores a la bandera todos, coordinarnos para hacer honores a la bandera, todos saludar. O sea, es una sensación que es indescriptible. A ti se me pone la piel chinita, ¿no? Porque para mí fue de los primeros eventos, primeramente nacionales, y ver tantas bandas, porque en un concurso vemos cuántas bandas. Vemos, si acaso vemos, nos tocó concursos de 10 bandas, 12 bandas. Te digo, mencioné la concurso, la primera Copa Baja California que hicieron ahí en la Poli, con 4 bandas, te digo, y era una copa, ¿no? Y bandas allá, concursos allá en Mexicali, pues eran de 8 bandas, 10 bandas, ¿no? Pero ya ver 60 bandas, a más de 20, es impresionante para uno, es un mundo, ¿no? Y ver a bandas que ya empezabas a conocer por temas del video de YouTube, que empezabas a verlas, que a ODO, que ves a los veteranos, veas a bandas de Sinaloa, que en ese entonces, pues, sabíamos que la cuna de bandas de guerra que tenían muy buen auge estaba ahí, ¿no? Y sabíamos de concursos como el Debate, empezamos a conocer más, ¿no? A partir de ese año empezamos a conocer un poquito más, y esa parte nos ayudó mucho a entender, pues, que tenemos que seguir mejorando. Sí. ¿Sí? Era un evidente, ¿no? Viene la Copa, la segunda Copa, si no me equivoco. ¿3 de Diana otra vez? No fue 3 de Diana. Viene la Copa Baja California, segunda Copa. ¿Ya existía la Copa Baja California? Ya existía. Es una copa que la organizó en ese entonces. ¿Quién fue? Era una agrupación, si no me equivoco. No era Amigos, no, Amigos de hecho participó en esa copa, que de hecho, pues igual ya lo mencionaron, fue un tema ahí con ellos, pues unas confusiones, ¿no?, que tuvieron en la participación, pero si no me equivoco fue Embajadores, había una banda que se llamaba Embajadores, en ese entonces, de hecho había un representante que era el organizador, por ahí estaban organizando la copa. Era la segunda, y habían invitado, en esa copa invitaron a Legión Seri. Okay. Íbamos, y sabíamos que íbamos a participar más de 8 o 9 bandas, y resulta que participamos como 11 bandas. Un concurso que, no te miento, duró desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Un concurso de los más largos que yo he estado. O sea, ¿por qué? Porque en ese concurso, y lo quiero mencionar como anécdota, se participó, se hicieron toques reglamentarios, se hicieron marchas reglamentarias, se hizo marcha libre, pero había una participación de los cabos de caja, del corneta de órdenes y del comandante para un examen. Teórico, que sumaba puntos. Sí, recuerdo que el 3 de Diana fomentaba mucho esa parte. Fomentaba mucho el tema, que es algo que sí me gustaría tocar, porque ahorita en el tema de que los muchachos toquen el tema del manual, de revisarlo, no sé si sea ahorita muy concurrente, de hecho tú me vas a actualizar con eso, pero antes era muy común que teníamos que estudiar. Sí. De hecho recuerdo que en ese concurso Ventura nos puso a estudiar a todos, ¿no? O sea, teníamos que responder un preexamen porque no sabíamos quién iba a pasar. Okay. Nos habían dicho en la junta previa que iba a ser selectivo. Okay. Que iban a agarrar a alguien así selectivo, pero resulta que no. Pasaron los cabos y pasó comandante. Y fíjate que en la actualidad todavía hay algunos se fomenta. Que se fomentan, se investigan. Claro. Pero ha sufrido algunas modificaciones también que por cuestiones, yo creo, de adaptación. Sí. En cuestiones de notas, porque a veces no son muy legibles la parte de las notas, hablando en corneta. Sí, y tocas el tema de lo más estricto en la parte musical del manual, pero yo te comentaba más el tema de lo básico, ¿no? O sea, de conocer las partes del tambor, sí. Conocer las partes de la corneta, conocer las partes de la baqueta, sí. Conocer las partes del portacajas, sí. Conocer todos esos detalles, hasta las divisas, el tema de los... Se fomentaba todo eso. Eso. Yo me acuerdo incluso mi instructor en la secundaria, te comparto, que era de que tú desarma el tambor y sí, ármalo. Y apriétalo. Y yo me acuerdo que él
unos cayotes en las manos. Es correcto, sí. Y así es. No había prensas. No había prensas, no había esos accesorios ahora que facilitan mucho, ¿no? Que de hecho nos tocó hacer mucha labor de eso también, en el tema de empollarnos, o sea, las famosas ampollas en las manos y todo eso, ¿no? ¿Fuiste cajero entonces? Mi primera experiencia fue en las bandas como cajero y mi objetivo siempre fue ser cabo de caja. Cabo de caja. Lo logré, así fue cabo de caja del Linces Oro. Varios voy a preguntar si obtuviste algún lugar, no, pero la pregunta es, ¿has visto actualmente los cabos cajas? Sí, sí los he visto. ¿Qué te parece la parte creativa, artística de los cabos? Mira, he visto mucho, hay un tema y hay mucho que hablar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, como cabo cajero. Como cabo cajero, la verdad, yo siempre he estado a favor de la evolución del cabo de caja y los cajas. Claro. Te voy a decir por qué, porque, y voy a hacer un paréntesis y no voy a querer herir a nadie. Aquí todos tenemos palabra para poder comentar y hacer nuestro comentario, ¿no? Y son libres y son muy respetados. Pero yo he visto muchos comentarios de que ya no están fomentando lo que se hacían antes, de que ya aparecen robots, que ya aparece música de Estados Unidos. No es que parezca y no es que sea que le faltemos al respeto a lo que es la base de la banda de guerra, pero es una actividad como muchas actividades, como muchos deportes, como muchas actividades en general, que van, como la música, que van evolucionando. Y tienen que ir adaptando ciertas cosas distintas, pero nunca olvidar la base, ¿no? Claro. O sea, el que un cabo de caja, un cajero, un corneta, tenga ciertos movimientos de gallardía, ciertos movimientos estrictos, no quiere decir que no esté apegado a una rutina estrictamente del manual. Ajá. Sabemos que son interpretaciones porque hay una base del manual. Sí. El manual te dice que tuvo que pasar por cierto proceso básico. Hay un proceso básico. Entonces, en el tema de que existe, y que no es nuevo, el tema de los concursos, el tema de estos, yo le digo preparaciones, porque son preparaciones, cada concurso es una preparación. Claro. Tienes que prepararte antes para presentar tu rutina, presentar los toques y todo tu trabajo. Okay. Entonces, evidentemente tiene que haber una evolución. ¿Sí? Es que se agarran y yo lo veo ahora y me da mucho gusto ver que cajeros, ¿no? Básicamente hablando de los cajeros, que son los que más pueden hacer esa distinción entre el tema de que lo hacen a lo mejor diferente o igual que otras actividades que no son propias de aquí de nuestro país. Hay una cajera, perdón que te interrumpa, hay una cajera de Hermosillo del Verónica, sí la conozco. Ok, de hecho, Verónica, perfecto, muy bien. Posiblemente ya sea, vamos a hacer en vivo, en línea o algo con ella, pero precisamente hablamos de eso. Sí. De romper con el estereotipo y a lo mejor tener esas bases básicas, teóricas que marca el manual, pero no cerrarse las posibilidades de la creatividad. Fíjate, y de hecho ahorita tocar el tema de la creatividad y todo eso, yo en Linces Oro fui uno de los primeros que empezó a hacer mucho ese tipo de cosas. Empezó a hacer, fíjate. ¿Qué te pasa? Mira, no, el tema fue que yo, ya siendo cabo de caja en Linces Oro, pues yo dije, tenemos que tener una evolución a nuestro baqueteo, porque yo veía una de las bandas que me impresionó mucho, y le mando muchos saludos a Legión Seri. Legión Seri fue una de las bandas que en baqueteo, para mí fue una de las que despegó a nivel nacional en temas de baqueteo, y creo que arriesgado, ¿no? El tema de ver cuando soltaba la baqueta, que hacían un movimiento, que había un movimiento muy padre que a mí me gustaba mucho, que siempre lo seguía haciendo, que de hecho lo sacaron ellos, y me acuerdo haberlos visto no me acuerdo en qué debate fue, pero fue un debate que yo los vi y dije, este es el top, o sea, no sé qué sigue después de aquí. Fue una buena participación de ellos, de hecho quedaron campeones en ese debate, y dije, bueno, tenemos que seguir, nosotros también evolucionar, ¿no? Por acá no se mostraba mucho el tema de soltar una baqueta o hacer un movimiento, ¿no? Todo era tocar firme. Me acuerdo que empezaba a mezclar el tema del baqueteo firme, acentuar golpes, a mover baquetas un poquito más firme, un poquito más robótico, probablemente podemos decir. Que eso te llevaba a que pues se viera estéticamente diferente la banda y mejor, ¿no? Y mostrara más gallardía. Nunca se va a perder el tema del baqueteo natural. Ajá. O un movimiento natural, un braceo natural, porque es la base. Es la base. Es la base y es
eso ahora sí que sería muy conveniente a veces, ¿no? En una convocatoria, pues especificar a veces cómo se quiere el tipo de escolarizado, básico, como marca el manual, robotizado, que a lo mejor en la convocatoria es estrictamente tiene que ser así, pues lo preparas estrictamente. Yo recuerdo cuando se empezó a ver el mecanizado, de hecho, cuando estuve en la banda de guerra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, empezamos a mecanizar. Estábamos en una copa, me comparto, en una copa 13 días en Culiacán, en la explanada de Culiacán, y fuimos la única banda de guerra que mecanizó. Mecanizaron. No, fuimos bien criticados. Sí, es que porque era nuevo. Algo que no veías de las bandas tradicionales. Sí. Entonces esa parte, te digo, y ahorita lo ves el mecanizado y ya no es tan nuevo. Ya es muy común, o sea, es parte de la evolución, de los procesos también de la banda, ¿no? Por eso digo, todos tienen el punto de opinión muy abierto y muy respetado, ¿no? Cuando comentan, y yo lo veo en los comentarios de las redes sociales que hacen, porque ya se ha perdido esto, no es que se haya perdido, está evolucionando. Hay una evolución, y como decíamos al inicio, para llegar a esa evolución tuvo que ver algo básico. Algo básico, claro. El RAW, a lo mejor algo bien sí. práctico que te marque el manual, sí. Pero llegó el punto de la evolución de la creatividad y pues claro. A lo mejor a muchos nos ha rebasado, a muchos ha rebasado, sí. Que a lo mejor se le hace un poquito... Sí, y eso, contexto, ¿no? Y eso genera los estilos también de las bandas. Claro. ¿Por qué? Porque vas a Chihuahua, es un estilo de orden cerrado muy distinto al del centro del país o al del sureste del país, aquí al norte, ¿no? O sea, todos los estilos básicamente son forjados por evoluciones de su propia región, ¿no? Siempre y cuando todos parten de la base. Okay. Pero bueno, eso también hace que la banda se vea distinta, que tengan un porte distinto y que bueno, también ellos van a exponer su trabajo. Sí. ¿Sí? Lógicamente, y esa parte es la que a lo mejor muchos no comprenden, pero siempre se respetan los comentarios de todos. Y es una parte que también fomenta mucho la banda, ¿no? El respeto. Claro. El respeto, ¿no? Canelo es el alumno integrante del Lince Soro que le hizo la travesura. Ah, sí, cierto. Sí, mira, bueno, volviendo al 3 de Diana, ¿no? Estamos viajando de aquí para allá, pero es parte de la plática. Porque, sí. Porque congeniamos con la información de las bandas. Y con los anecdotarios banderos, claro. Algunos profes han estado aquí, pues lo han mencionado, y que no debemos dejarlo pasar, ¿no? No. Y podemos hablar un chorro de tiempo aquí, pero sí me gustaría escuchar esa anécdota o esa travesura desde el punto de vista de José Manuel. Mira, precisamente el nacional que en el nacional que estamos hablando de 3 de Diana, pues bueno, nos hospedamos en el hotel, llegamos todo bien, estábamos en el segundo día, si no me equivoco. Y pues todos acelerados, ¿no? Que andábamos por acá, por allá. Nos reunimos, me acuerdo, en el cuarto donde estaba. ¿Quién estabas en el cuarto? Estaba con mi hermano, con Jesús Olivas, con el comandante. ¿El comandante iba como comandante? No, en ese entonces no iba como comandante, fue después porque como comandante fue Ventura. Fue Ventura en ese concurso, fue como comandante. Iba como guía, iba Pocaluz, iba Sergio. Pocaluz. Y mi hermano estaba en tropa. Mi hermano estaba en tropa en ese entonces. Estaba como corneta. Estaba con él, estaba con otro compañero. Te voy a hacer una pausa. Yo tengo la boquilla de Pocaluz. Ah, te quedaste con la boquilla, ¿verdad? Qué padre. Sí. Qué padre, ¿no? Ahora sí que, pues, un detalle muy especial, ¿no? De hecho, dando una fotografía, perdón que te interrumpa. No, está bien. Yo creo que para ambos significa mucho. No, la verdad que sí. En mi casa, que es tu casa, gracias. Yo hemos seguido él. Hay una plática con él y muy cerrada, personal. Sí. Hemos platicado muchas cosas, ¿no? Claro. Y me dijo, días antes, La boquilla que... Sí, yo creo que fue para cerrar noviembre, para diciembre. Era de la taza filosa la que tenía. Sí. La filosa, ¿verdad? La reglamentaria, esa taza, ¿cómo era? Ahí la tengo. Sí. Ahí la tenemos, hijo. Sí, esa. Sí me acuerdo de la boquilla porque él nunca la soltaba, o sea, era su boquilla. Yo estoy en la casa ahí con... Sí. Sí, de hecho... Pues, si alguien de los linces solo, que a lo mejor... No, pues, ¿te imaginas? No sé, o sea, realmente la puedo valorar. Yo con todo corazón la puedo ofrecer sin problema. Pues,
yo digo que probablemente sí exista alguien del equipo, de la banda, familia, no sé, o de la familia que pueda tenerla, y pues yo voy a decir que teniendo que es un obsequio y de quién fue, ¿no? También de nuestro compañero, pues fíjate que pues qué detalle, ¿no? Qué detalle, la verdad. Yo me la quedaría. En esta venta yo me la quedaría. Yo digo, te la quedes. Por algo te la obsequió, y prácticamente es un recuerdo, ¿no? Prácticamente muy, muy padre, ¿no? De algo un accesorio de la banda que él utilizó y que con ese tocaba. Que iba de corneta de orden. Que iba de corneta de órdenes. Y estaba contigo en el cuarto. En ese no me tocó con él. Okay. Me tocó con otro compañero que se llamaba, o que lo pedamos, el Chopper. Okay. Un saludo si me está viendo por acá el Chopper. Ese Chopper. El Chopper, me tocó con el Suavicremas, con mi hermano. O sea, todo. El Bocaluz. Toda la tienda estábamos ahí, ¿no? Todos los abarrotes. Entonces, en ese momento, tío, estábamos todos acelerados. Fuimos al cuarto de Ventura a revisar unas cosas, te decía anteriormente de los golpes, ¿no? Y fuimos y ya vimos, ¿no? Que la medida. Bueno. En ese entonces traíamos el uniforme tipo TAN, uno kaki con casco. O sea, traíamos el OTAN, el tipo TAN, pantalón, saquito del tipo militar, ¿no? El tipo TAN, botas. Y pues ahí estábamos con nuestro casco, ¿no? Ahora sí que bien militarizados. Y con ¿Cómo se te ocurrió? Pues fíjate que fue así de bote pronto, digo que quería ver la tele porque estábamos planchando, haciendo actividades. Dije, pues estoy aburrido. Estaba desconectada la televisión. Evidentemente estaba desconectada. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo. Estábamos, ¿qué? 19, 20 años. 19, 20 añitos. Toda la energía del mundo, joven, recién. Ahora sí que recién con la INI, con la IFE, bueno, IFE en ese entonces, ¿no? Con la IFE. Perdimos la tele y pues cambiándole, ¿no? Noticias, programas de radio, de música, y de repente que sale un canal. Y le digo a mi hermano, este es el momento, dije, le voy a hablar a Ventura. Le voy a decir, y dije, pero me dice, ¿qué le vas a decir? Dice, y ya pues tuvimos un rato, y me dice, no, dile que pues es un canal que están anunciando algo, dije, de las bandas. Le voy a decir que se canceló el evento de las bandas, le voy a decir. Así fue como nació, o sea. Entonces fue cuando se me dio, dije, voy a ver cuál es el número de cuarto, ya me dijeron, Marco. Y dije, ojalá me conteste él, porque si no, la broma iba a empezar a ser un poquito más pesada. Y me contesta él. Ventura me contesta. Fue cuando le digo, Ventura, fíjate que están pasando algo de las bandas, se está cancelando el evento. Y no sé qué vamos a hacer. Le dije, pues ponle el canal para que veas. ¿Cómo? Me dice. O sea, me dio la tele. Dice, empezó a hablar. Yo escuchaba que por el teléfono él hablaba y decía, oye, pásale, préndele. Y me dice, ahorita te marco. Dice Ventura que estaba ajustando tambores. Estaba apretando tambores, de hecho. Y entonces, ahorita te marco, cuelga y traemos la carcajada. Y me dice mi hermano, y te pasaste. Sí. Y le dije, no, le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿te acuerdas que estaban las mamás? Dice, espero no la prenda. Así dijo él, no, le digo, la prenda. Y dije, pues ni modo, si no va a ser la broma. Y dije, si no me marca, dije, es porque no cayó en la broma y pues voy a ir nomás a... De hecho, la segunda etapa era ir y poner el canal. Esa era la segunda etapa, si no caía. Pero curiosamente sí cayó. Lo que pasa es que José Manuel, cuando Ventura habla del episodio del Antonio Bandero, habla de cuando le hacen la broma cuando fue a la semana de 3 de Diana a Monterrey. Es Monterrey, sí. Le hace la broma a un alumno y dice, prende la tele en tal parte, hay una noticia que están cancelando el concurso en pleno Monterrey. 2006. Y resulta que era un canal. Para adultos. Y tenía reunión de padres de familia. Estaban 4 mamás ahí, 4 las mamás. Y estaban, el cuarto, no te miento, era un cuarto no tan grande, dos recámaras, me acuerdo, y pues todos amontonados. Ya sabrás la tele, momento de prenderla. Pues voltearon todos. Y aparte creo que me dice, después ya me dijo, y no lo dijo, mejor, sí le subió el volumen. Pues ya sabrás el canal, volumen. Pues fue una experiencia muy, muy rara. Sí, no. Vamos a retirarnos con un par de preguntas, José Manuel. Podemos seguir hablando mucho más tiempo. Yo creo que este ambiente bandero precisamente une a personas. Claro. Une a personas, las anécdotas se quedan para toda la vida. Sí. Las experiencias son parte
y nos volvemos partes de esos momentos que nos también nos forjaron como personas. Sí, claro, ¿Okay? Entonces, correcto. Si yo te preguntara, bueno, la dinámica es, te pregunto algo, una sola palabra. Ok, ¿Ok? va, dale. No las son de manera improvisada a como ha estado corriendo el programa, el episodio, creo que son importantes para ti. Una sola palabra. ¿Sí? Ok, va. Banda de guerra. Bueno, para mí sería aprendizaje. 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 Ok. Lince Oro. Uy. Recuerdos. ¿Recuerdos? Recuerdos sería la palabra. Tecnológico de Tijuana. Corazón. 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 Okay. Esa sería la palabra corazón. 2 preguntas y finalizo. Tu hermano, que estuvo contigo en, en la banda. La banda. ¿Qué significó esa parte para ti? Un amigo más. Sí. Un amigo más. Un compañero, puede decir. Y básicamente sea la palabra, ¿no? Pero ¿qué significó más? Pues fue tener ese amigo, ese compañero que me acompañaba todos los sábados, todos los domingos, porque así como él y ¿Quién es mayor, tú o él? Él, fíjate, curiosamente somos cuates, él es mayor 2 minutos que yo, es más mayor que yo, o sea, está más viejito que yo. Pero para mí, pues él creo que hubiera sido muy diferente si no hubiera estado la banda con él, porque pues hubiera estado solo, ¿no? Acompañando a otros compañeros, pero con él fue muy gratificante porque en la casa, y todo, platicábamos mucho de la banda, de los toques. Oye, ¿cómo vamos con esto? Y yo me acuerdo que grababa pedazos, se los enseñaba y decía, hay que meterle esto, hay que meterle el otro. Okay. Entonces había mucho compañerismo y mucha parte de las... Te decía que diseñamos muchas marchas. Entonces con él era mucho de hacer esos diseños de marchas y corregir y ver todo eso, ¿no? Entonces sí, mucho de eso. Sergio Méndez. Era la mente de todo el tema de corrección, de todo el tema de toma de decisiones en que si iba el pedazo o no iba el pedazo. Era el que tenía la cabeza para hacer muchos pedazos de marchas, tenía mucho conocimiento y él amaba mucho la procesión. Se le veía que era su amor las bandas de guerra, ¿no? Todo el tiempo hablaba de eso. Él todo el tiempo hablaba de bandas. No era otra plática con él que de esta banda, que de la otra banda. Creo que logró ir a un debate con no me acuerdo si fue con veteranos, sí, que me dio mucho gusto verlo a él y después de eso nos platicaban, me acuerdo que nos platicó las experiencias y todo, sí. Pero trabajar con él, tenerlo de compañero fue muy grato, era muy buena persona, la verdad, muy buen compañero. También era carrilludo, pero le dábamos más carrilla que era, pero muy buena experiencia trabajar con él. Y te digo, de lo que te mencionaba ahorita, él era mucho de siempre estar platicando de las bandas y era la cabeza que pensaba, muy entregado. O sea, esa es la palabra, ¿no? Entregado en eso, ¿no? 2 cositas, 2 más. ¿A quién le agradecerías lo que eres hoy? Lo que has forjado, lo que has creado, lo que ha sido parte de ti como bandero, pues si tu familia, si tu... A mis papás. Mis papás, el apoyo. Recuerdo, y me recuerdo mucho eso, mi papá falleció en el 2020 y él le encontraba mucho el tema, sí, mis etapas de actividades, el fútbol fue una muy importante para él y las bandas fue otro. Sí, esas 2 actividades. Era un papá que apoyaba mucho, mi mamá que me apoyó mucho. Él estuvo muy orgulloso de nosotros por pertenecer a una banda de guerra. De hecho, él perteneció a la policía muchos años, entonces tenía mucho ese chip, ¿no? De la disciplina y todo eso. No era una actividad que él nos fomentara ni nada, pero cuando supo que estábamos en las bandas, mi mamá y mi papá era el apoyo incondicional. ¿Por qué? Porque era de llevarnos, y tenemos que llevarnos, nos prestaba el carro, me acuerdo, entonces para ir a los ensayos, o nos llevaba a los ensayos si teníamos que ir a deshora, llegar a destiempo y que, bueno, no te regañara porque estabas en la banda o te apoyara con algún tema económico.
Eso es la verdad. Y eso es una actividad que la verdad como hijo le agradezco mucho a mis padres, porque por ellos la actividad que hice, la hice tranquilamente. Qué bonito. O sea, la hice tranquilamente. Y creo que quedó mucho en un evento, eso lo voy a decir, en la segunda copa, que ganamos primer lugar Lince Set 58, quedamos campeones. Me acuerdo que mi papá y mi mamá estaban ahí. Y que nos vieran campeones, que vieran a mi hermano que ganó como mejor comandante y todo eso, pues, ¿qué más puedo decir, no? O sea, sí, la verdad, o sea, que tus padres te vean y que habíamos participado en muchos concursos y que sabían cómo les fue. No, pues quedamos en tal lugar. No, pues cómo les fue. Y que fuera un día un concurso, que fue un concurso muy largo, la verdad, ese día, y que quedáramos campeones. Para mí, creo que yo me quedo con eso, de todo lo que hice. Ese momento para mí es como el tope o lo top de todas las actividades que he hecho de la banda de guerra. Desde que empecé en Politécnico, desde Linces C58, Linces Oro, y mi última etapa ya fue con el Tecnológico, que también, te digo, mucho corazón, porque ahí ya entré en una etapa como instructor, prácticamente porque ya formamos un equipo, formamos a personas que tenían poco conocimiento de la banda, pero que los llevamos a un nivel donde ya tenían un conocimiento para poder tocar en un evento como fueron los Intertex, que, bueno, a lo mejor no nos da tiempo de hablar de los Intertex, pero es un evento que a mí, posterior a los nacionales, me dejó muy impactado, porque es una rutina muy distinta, un compañerismo, que hoy en día se da. En ese entonces, todos los tecnológicos son primos hermanos prácticamente, y el ir a un evento y juntar a más de 70 tecnológicos, más de 70 bandas, y ensayar 2 días con ellos y conocerlos sin ningún fin de que Se vuelve una hermandad. Se vuelve una hermandad porque ya es otro tipo de actividad, es la misma actividad pero otro tipo de convivencia. O sea, y es una convivencia muy sana. No vas a un concurso, o sea, no vas a concursar contra ellos, aunque muchos después portan sus uniformes de gala prácticamente con toda gallardía. El acoplar en la actividad del ensayo, porque te voy a mencionar rapidito, ensayamos 2 días, 2 noches, o sea, dos noches completas cuando llegamos al estado donde llegamos, que los Intertex que me tocó participar a mí fue San Luis y Veracruz. O sea, y llegar y en 5 días hacer las actividades, estar yendo a pueblos mágicos, estar yendo a actividades a tocar tus rutinas libres, tus ensambles, porque ahí practicamos ya el tema de los ensambles como banda. Ahí fue cuando ya salimos o yo salgo del tema de los concursos, de estar nomás en firmes, hacer un tipo de evolución, una evolución que estaba en la convocatoria. No, acá ya es un tema libre, hacer tus evoluciones, tocar tu marcha libre, y que fueras a las escuelas. Era muy importante eso. Yo lo viví eso con un cebeta, fíjate. Sí, Chihuahua. Chihuahua, muy bonito. Sí, que fueras y que después del evento formaran los niños y que nos pedían autógrafos. Nos pedían autógrafos y fíjate, llevaban a los niños con él, era la actividad que les habían mencionado y que se acostumbró mucho y se sigue acostumbrando en los Intertex, ir a difundir la parte cultural a niños de kinder, de primera. Hacíamos eventos, me acuerdo de un evento en Veracruz, en Minatitlán, en Coatzacoalcos. Fuimos a un kinder, no te voy a dejar mentir, Chuy, muy simple. Una hasta bandera, un saloncito, explanadita, y los niños de kinder. Cuando llegamos dijimos, pues ¿a dónde vamos? ¿Qué escuela? Porque nos habían llevado a escuelas donde un poquito más de infraestructura, pero nos llevaron a una escuela muy humilde. Y los niños cuando nos vieron llegar, hasta se me quiebra la voz. A mí me impresionó mucho porque mucho de la actividad era eso, ¿no? Entonces a mí me dio mucha nostalgia. La parte humana me dio mucha nostalgia porque el tema de llegar como bandero, después de todo lo que uno vive de competencia y todo eso, y llegar a difundir lo que realmente debe difundir la banda, que es esa actividad a niños, o sea, te impresiona, ¿no? Y cuando se te acercan y que te piden autógrafo, eso para mí, o sea, no lo cambio por nada. No lo cambio por nada, es una actividad de los Intertex. Y que le mando un saludo a todos los tecnológicos, a todos los participantes de eventos de Intertex, que es una actividad que para mí siempre va a quedar en el corazón. Esas rutinas de estar en los ensayos 5 días, o sea, porque es una percepción de una semana, ¿no?
el día que nos abanderaron el Tecnológico de Tijuana. Eso fue algo muy reconocido porque pues, nos tocó a nosotros formar a la banda del Tecnológico para ir a abanderarla, ¿no? O sea, ir a abanderarla y salir ya, ¿no? Entonces, qué bonito. Entonces, de las... Bueno, no tienes el micrófono apagado y se está sacando. Ok. Vamos a cerrar con la parte de la última pregunta. Se apagó. Se apagó. Pero ¿qué está captando Tomás? Ya. Esto está captando. Entonces, José Manuel, dices que de tus eventos donde estuvo tus padres marcaron esa parte. Sí. Y es la parte donde agradeces mayormente. De toda la trayectoria que yo tuve, ese evento lo recuerdo muy bien. Entonces, y eso nos marcó. los padres de familia forman parte fundamental fundamental. En los alumnos, ¿no? Es fundamental. ¿Qué mensaje les enviarías a los alumnos que pertenecen a una agrupación como esta, que es Banda de Guerra o Escolta? Usted como ingeniero, como profesor de CETIS Universidad, como la maestría que mencionas que tienes, de todas las experiencias que nos contaste, de esos momentos con algunos compañeros que pues, definitivamente ya no están y que están en el cielo, pero que compartiste grandes anécdotas, todo ese mar de anécdotas y experiencias que faltaron demasiadas. Sí, faltaron detallar algunas. ¿Qué mensaje le puedes mandar a esas personitas que están apenas ingresando, tienen poco tiempo? Primero, el tema de nunca descuidar el tema de preparación de estudio, ¿no? Eso es muy importante, porque creo que muchos empezamos, y los pioneros, no van a dejar mentir, los más que estaban atrás más que yo, empezaron en una escuela, ¿no? Y la escuela es preparación. Sí. Entonces, nos estamos preparando para una actividad que empezamos desde cero, como también en la escuela empezamos desde cero. Claro. Creo que es mantenerlo a la par. Y hay un momento, yo digo que hay un momento donde tomas una decisión que muchos la hemos tomado, otros la han modificado y la han seguido, la actividad, pero otros hemos tomado probablemente ya tener una elección de nuestra preparación profesional para poder seguir en el trabajo y seguir pues desarrollándonos, ¿no? Ahora bien, mencionabas, tengo una maestría, tengo estudios que básicamente, ¿por qué? Porque mucho de cómo me forjé pues fue con disciplina, ¿sí? Y la disciplina también la tienes que aplicar en el estudio, o sea, tienes que ser muy firme en lo que